Escolta voluntaria, 3. Nuestros maestros son Don Quijote Pasamonte, User Madeln y Oves Leviatán. Sus verdaderos nombres son Cimeries, Vandrealpus, Plauro. Bueno, cualquier cosa, te diré cualquier cosa, por favor deje de, ¿qué más quieres saber? Pedro, Isolda y Tomás gritaron a todo pulmón. Sus gritos desesperados provocaron escalofríos en cualquiera que los escuchara, pero el rostro de Vikir permaneció impasible. No quiero saber nada. Solo me estoy divirtiendo. Con su hierro grotescamente retorcido, Vikir lentamente cortó los cuerpos de Pedro, Isolda y Tomás. Y con cada golpe, gemían miserablemente. ¡Ah! Solo mátame. Las técnicas de tortura de Vikir, que podían hacer llorar y suplicar incluso a los demonios, eran un artefacto avanzado aprendido en la era de la destrucción. Naturalmente, estaba mucho más allá del alcance de cualquier Isabella, Banshee, Mozgus o Lobebat de hoy en día. Incluso Mozgus, el inquisidor, se quedó sin palabras ante los métodos y habilidades de tortura de Vikir. Pronto, Vikir lavó la sangre negra que había salpicado su rostro debido a la espuma que chocó contra el jugador. ¡Tis! El repugnante sabor de la sangre del demonio desapareció en las frías aguas. Eso era bueno. Lo dijo, pero por supuesto no se estaba torturando solo para aliviar el estrés. Pedro, Isolda y Tomás son el séquito de los 10, y naturalmente, tienen mucha información que compartir. Y Vikir había obtenido la mayor parte de lo que quería de ellos a través de sus brutales técnicas de tortura. La información que los demonios derramaron seguramente resultará valiosa en el futuro. ¡Bam! Vikir arrojó a los 3 minions destrozados a la cubierta. Sálalos y ponlos en la pecera. No quiero que mueran, así que alimentalos aproximadamente cada semana. Bastarán unas gotas de sangre humana mezcladas con licor. Órdenes claras. Pero ninguno de los hombres en cubierta se quejó. Isabella, Banshee, Mozgus y Lobebat estaban sudando frío. Un prisionero destinado a la Nebel Vague se había escapado en medio de un convoy para su traslado. Fue un evento que pondría patas arriba a todo el imperio. Incluso un demonio apareció en medio de esto, por lo que las consecuencias son difíciles de imaginar. Isabella, Banshee, Mozgus y Lobebat son los personajes principales de esta historia y es comprensible que sus sentimientos sean encontrados. Isabella preguntó en voz baja. ¿A dónde vamos ahora? Ahora que Nighthound ha sido liberado de sus ataduras y de su jaula, la respuesta es obvia. Huiría a un lugar lejano donde nunca podría ser atrapado. El problema era cómo escapar. En tierra eso sería una cosa, pero aquí, en el mar, necesitaría un barco para escapar. Si Vikir, que es claramente el maestro de la espada, está decidido a tomar el barco, la situación se vuelve sombría. No importa cuánto pensara en ello, no era rival para la aura solar que Vikir había mostrado antes cuando sometió a los 3 demonios. Incluso si lo superaran en número, sería inútil, todos a bordo tendrían que arriesgar sus vidas. Pero la respuesta de Vikir fue inesperada. Esa no es una pregunta para el líder de un convoy. A prisión, por supuesto. A la Nebel Vague. Con eso, Vikir se giró y caminó con indiferencia hacia la jaula que acababa de atravesar y se sentó. Isabella, Banshee, Mozgus y Lobebat no pudieron evitar quedarse boquiabiertos al verlo. Isabella preguntó, desconcertada. ¿No pretendías robar este barco y huir? Por supuesto que no, no tenemos intención de causar problemas a los demás. La respuesta de Vikir fue a la vez sensata y absurda. La situación estaba tomando un giro inesperado. Asterisco, asterisco, asterisco. Vikir cumplió su palabra. Esperó hasta que el maná de Isabella, Banshee, Mozgus y Lobebat se restaurara por completo, y luego dejó que el barco llegara a su destino. Y así, el barco logró atravesar la furiosa tormenta y las olas hasta las coordenadas que habían previsto inicialmente. ¡Cuoo! Remolino. Se abrió un remolino gigante, llamado ombligo del mar. En la punta de la proa se puede ver el color del mar volviéndose negro. Esto se debe a que el agua se está profundizando rápidamente. ¡Cum! El barco finalmente se detuvo después de fondear decenas de anclas en los arrecifes circundantes. Es un jacuzzi que solo abre a medianoche. Esta es la puerta del medio a la Nebel Vague.
Vikir asintió ante las palabras de Isabella. La Nebelvague, la gran prisión de las profundidades, se encuentra muy lejos de este vórtice. Naturalmente, los prisioneros son arrojados aquí solos para que se hundan. Durante el descenso de 10.000 metros a las profundidades de la Nebelvague, la mayoría de los prisioneros mueren aplastados por la presión y la claustrofobia, y solo unos pocos sobreviven para ser encarcelados en la Nebelvague. Vikir obedientemente entró en el ataúd sujeto a la punta del barco. Doncella de hierro. Un ataúd con forma humana grabado con el rostro de una mujer amable y sonriente con los ojos cerrados. Este temible ataúd está plagado de clavos hechos de una aleación de ortoarcona que, cuando se coloca al prisionero dentro y se cierra la tapa, perfora el cuerpo del prisionero con numerosos agujeros. Los clavos se colocan para evitar los órganos vitales del prisionero y están diseñados para maximizar el dolor. La sangre que llena el ataúd luego fluye a través de las grietas de los ojos de la doncella, creando la ilusión de que la doncella está llorando lágrimas de sangre por la muerte del prisionero. Vikir entró en el ataúd con las nuevas esposas, grilletes y cadenas de Brisem. Se volvió hacia Isabella, Banshee, Mozgus y Lobevad, que estaban afuera. ¿Te importaría cerrar la puerta? Su tono tranquilo estaba fuera de lugar y extremadamente fuera de lugar. Isabella, Banshee, Mozgus y Lobevad tuvieron que estremecerse ante los escalofríos que les recorrieron la espalda, a pesar de que habían estado a cargo de innumerables convoys. Entonces, el profesor Banshee, la escolta de la morgue, dio un paso adelante. Vikir-kun. Algo. Banshee se estremeció levemente ante el tono indiferente de la voz de Vikir. Pero luego se armó de valor y habló. Soy profesor en la Academia Kelasiou y tú eres estudiante en la Academia Kelasiou. No importa cuál sea tu situación actual, no importa cuál sea tu identidad, eres mi alumno. Banshee respiró hondo. Respiró hondo y habló en el mismo tono sarcástico y obstinado que esperaba de la Academia Kelasiou. No hablo como un escolta, ni como un funcionario, sino como tu maestro. Las palabras que salieron de la boca de Banshee sorprendieron a todos. Incluso Vikir. Huir. Isabella, Mozgus y Lobevad miran sorprendidos a Banshee. Pero el comportamiento de Banshee no cambió. Honestamente, todavía no soy bueno juzgando el bien y el mal. No estoy seguro de que es el demonio o el árbol del infierno. Nunca imaginé que experimentaría tanta confusión a una edad en la que poco a poco todo se aclara, pero... Aún así, siempre te vi durante mi estancia en la academia. No eres un villano. Eso es seguro. La Nebelvague es un infierno. Los que entran nunca regresan, y no puedo enviar a un joven bueno y valiente a un lugar así. En ese momento, alguien dio un paso adelante y miró a Banshee. Era Mozgus, miembro del convoy de la familia Cubadis. Yo también escuché toda la historia de Santa Dolores. Para ser honesto, no le creí del todo cuando me dijo que eras un cazador de demonios. Como clérigo, no podía creer que tantos demonios estuvieran integrados en el mundo humano. Pero ahora que he visto las realidades de los demonios que se me han deslizado delante de las narices, lo veo todo claramente. Debes vivir y no sé por qué me he dado cuenta de esto ahora. Mozgus se golpeó la cabeza con el puño en señal de autocompasión. A su lado, Lobevad, miembro del convoy de la familia Bourgeois, dio un paso adelante. ¿Recuerdas a mi prima segunda, Merlini Lobegood? Se enamoró de ti en las ligas universitarias y ahora se detiene a comer y beber después de enterarse de que eres Nighthound y que vas a ser encarcelado en Nebelvague. Tan pronto como regrese, mostraré a los demonios como prueba y solicitaré un nuevo juicio. Así que por favor huye de aquí. Y aunque puede ser difícil mientras huyes, te agradecería mucho que pudieras conocer a mi hermano en secreto. Asumiré la responsabilidad y borraré tus huellas. Si es dinero, no te preocupes. Banshee de Moore, Mozgus de Cubadis y Lobevad de Bourgeois han hecho impactantes declaraciones de deserción. Lo único que quedó fue Isabel de Baskerville. Después de un momento de silencio, levantó la vista. La mirada lúgubre se estaba extendiendo roja en el aire. A decir verdad. Me han asignado otra tarea además del convoy imperial. Las siguientes palabras de Isabella fueron una sorpresa. Las órdenes llegaron de los Baskerville en gran secreto. Matar a todos en el convoy y escaparte. Ante eso, Banshee, Mozgus y Lobevad tragaron saliva.
Se habían preguntado por qué un magnate del rango de los 7 condes se había molestado en acudir a ellos, especialmente uno que se había retirado del servicio penitenciario imperial, pero ahora lo sabían. Isabella incluso tenía una docena de la fuerza central de los Doberman Knights disfrazados de humildes marineros esperando en el muelle. Tengo instrucciones de mi señor para liberarte, Vikir, incluso si eso significa hundir el barco. En otras palabras, los Baskerville iban a quedarse con Vikir, incluso si eso significaba poner a las otras 6 familias del imperio y a la familia imperial en su contra. Banshee, Mozgus y Lobebat murmuraron con incredulidad. Casi me matan por accidente. Por alguna razón, había una razón por la que no me avergonzaba demasiado la aparición de los demonios. Maldita sea, son Baskerville otra vez, esos locos. Dijo Vikir, sonando sorprendido también. ¿No me dijiste antes que sería mejor suicidarte? Eso fue a la vista del público. En primer lugar, no eres realmente una buena persona para suicidarte. Todos, incluida Isabella, instaban a Vikir a huir. El vendaval había obligado a todos los marineros a regresar al muelle. Todos los minions están salados y encerrados en la bodega, por lo que los únicos que pueden ver lo último de Vikir son los 4 escoltas aquí. Si los 4 tienen razón en su testimonio, Vikir podrá regresar a la superficie sin quedar atrapado en Nebelvague. Pero... me niego. Vikir descartó la invitación de huir de manera tan casual y natural. Banshee preguntó con incredulidad. ¿No sabes cómo es la Nebelvague? Estar atrapado allí es peor que la muerte. Isabella, Mozgus y Lobebat sacuden la cabeza con incredulidad. Pero la voz de Vikir seguía impasible. Podría haber hecho cualquier cosa para escapar, ¿por qué crees que me juzgaron? Nueva Vague. Y Vikir, que aceptó silenciosamente más de 3000 cadenas perpetuas. Sonríe secamente a su escolta, que parece incapaz de comprender la situación. Soy una persona que lleva 19 años esperando ir a la Nebelvague. Escolta voluntaria, 4. ¿Nebelvague? Ni siquiera hables de eso. Es un infierno en vida. Es un lugar al que no quiero volver nunca. Tuvimos suerte de salir vivos de allí. Nunca pensé que ese viejo monstruoso nos liberaría con sus propias manos. Vikir recordó un momento antes de su regresión. Durante la guerra contra los demonios, Vikir tuvo muchos compañeros de armas que estaban prisioneros. La guerra de los demonios había unido a toda la humanidad. Una vez categorizados como humanos, los antecedentes penales no importaban. Todos estaban del mismo lado, todos eran compañeros de armas. Al vivir y morir con los prisioneros de Nebelvague, Vikir había visto y oído muchas cosas. En muchos sentidos, pudo experimentar de primera mano la horrible cultura carcelaria. Así como un hombre que ha estado en el ejército puede contar infinitas historias sobre su tiempo en el ejército, los prisioneros de Nebelvague se contaban entre sí historias detalladas, largas y extensas sobre su tiempo en prisión, y Vikir nunca las encontró. Aburrido. Así que lo sé bien. ¿Cómo es la Nebelvague? Vikir entró en el ataúd. Cuando la tapa se cerró, los clavos del ataúd perforaron el cuerpo de Vikir sin previo aviso. Pero su carne, endurecida por la protección del río Styx, sus estadísticas de resistencia física del árbol del infierno y su aura se combinaron. Ruido sordo. Los clavos del ataúd no pudieron perforar la piel de Vikir y se doblaron. En medio de todo esto, Vikir habló a través de las capas superiores del ataúd, a través de las aberturas para los ojos y la boca de la doncella de hierro. Empujar. Una voz firme. Sin vacilaciones. Finalmente, el ataúd que contenía a Vikir se inclinó hacia el mar. Todos los agujeros del ataúd se sellaron con cera especial y se colgó un peso adicional pesado en el fondo. Ahora el ataúd cabalgaría en medio del remolino y se hundiría a un ritmo rápido. Hacia el fondo del océano profundo, el océano más profundo debajo. Isabella deslizó su espada larga en la cadena del arco que conectaba con el ataúd. Su misión era esencialmente alejar a Vikir, incluso si eso significaba matar a todos a bordo. Pero, ¿qué puede hacer cuando aquel de quien se supone que debe alejarse tiene tantas ganas de ir a la Nebelvague? Incluso Vikir parecía tener algo más en mente. Sea lo que sea, es algo en un reino superior que ni siquiera ella, 7 condes, puede comprender. Isabella, por su parte, se mostró bastante sorprendida por la situación.
En todos sus años de enviar muchos prisioneros a la Nebelvague, nunca se le había ocurrido que volvería a verlos. Pero ahora era diferente. Vikir pareció darse cuenta de que algún día seguramente se volverían a encontrar. Es algo extraño. Que alguien que va a la Nebelvague tenga esos pensamientos. Isabella dejó escapar un ligero suspiro. Y pronto, su espada negra irradió anticipación. Adaptar. Una gota de aura líquida, pegajosa como la miel, descendió, cortando limpiamente el ataúd y las cadenas unidas a la proa del barco. Con un plap. El ataúd se hundió pesadamente bajo el agua. La espuma blanca que subió a la superficie de las aguas negras fue el último recordatorio de la presencia de Vikir en este mundo. Incluso eso pronto fue arrastrado por el furioso torrente. El barco se tambaleó en su ancla y comenzó a alejarse gradualmente de la esfera de influencia de Maelstrom. A medianoche, los remolinos habían disminuido y las corrientes se estaban volviendo rápidamente más suaves. Zumbido. El sonido de las velas ondeando con la brisa del mar es fuerte. Cada uno de los 4 oficiales supervivientes del convoy mantuvo un pesado silencio. Finalmente, Lobebat de los burgueses fue el primero en hablar. No sé qué decirle a mi hermana menor. Al niño que ya estaba enfermo de mal de amores. Estoy de acuerdo, nuestra jovencita se alborotará. No puedo imaginar lo amarga que se sentirá. Voy a regresar y quedar devastado por el patriarca. Banshee de Moore, Mozgus de Cubadis e Isabella de Baskerville también se llevaron las manos a la frente. Al final, fue Banshee quien enfrentó la realidad primero. Por ahora, regresemos al barco tan pronto como podamos, pongamos a prueba a esos minions en la bodega y arrojemos algo de luz sobre el motín a bordo. También deberíamos exigir un nuevo juicio para Vikir-kun. Isabella asintió ante las palabras de Mozgus. Eso no es todo. Necesitamos investigar el testimonio de Don Quijote en la Mancha Pasamonte, User Poe Madel Niobes de Leviathan. Todos ellos son hombres poderosos, y si nos equivocamos, tendremos una gran disputa entre las 7 grandes familias. Los temores de Lobebat se confirmaron. Vikir estaba de camino a Nebelvague. En lugar de simplemente irse, plantó una enorme semilla azul y la dejó atrás. Era tan siniestro y peligroso que podría sacudir los cimientos mismos del imperio. Asterisco, asterisco, asterisco. Mientras tanto, Vikir estaba en un ataúd, hundiéndose en el centro de un largo vórtice vertical. A pesar de que es inocente, y en primer lugar, un nuevo juicio no es nada de qué preocuparse. Lo único que importaba ahora era llegar sanos y salvos a Nebelvague. Purr. El agua burbujea y la visión se vuelve más oscura. Podía sentir el agua goteando por el estrecho espacio de los dedos, que se estaba humedeciendo ligeramente. El ataúd quedó atrapado en una ola que se arremolinaba violentamente y luego se estabilizaba. Su peso hizo que se hundiera más rápido. Después de un rato, un sonido extraño salió de la tapa del ataúd. Udeu. El ataúd se hunde rápidamente y la presión del agua a su alrededor aumenta cada vez más. El ataúd, hecho de una aleación de ortoarcón, comenzó a agrietarse. Eventualmente se arrugará hasta que encaje perfectamente alrededor de todo el cuerpo de Vikir. La mayoría de los prisioneros no sobrevivirían a este proceso y se suicidarían o se volverían locos por la claustrofobia. Sin embargo, Vikir aguanta este tiempo en silencio, manteniendo la boca cerrada. Crujido clac clac clac. La doncella de hierro abraza fuertemente a Vikir. Aparte de la presión que aplastaba todo su cuerpo, la falta de oxígeno era un problema. Entonces. SSSSSSSS. El oxígeno fluye de alguna parte. Estaba burbujeando hacia afuera a través de una leve grieta en los dedos de sus pies. ¿Es este el poder de estas esposas? Vikir bajó la mirada hacia las ataduras que envolvían sus muñecas, tobillos y el resto de su cuerpo. El misterioso material emitía una leve bocanada de oxígeno, ayudando a Vikir a respirar. ¿Absorbe maná, impone fuerza física e incluso emite oxígeno? Es una sustancia extraña. Vikir recordó historias que había escuchado de sus antiguos compañeros de armas antes de su regresión y que, si bien las esposas Blissem inhibían el movimiento, eran una herramienta esencial de supervivencia en las profundidades. Grieta. Puddeudeu. La distorsión del ataúd empeoraba cada vez más.
Las profundidades del océano ahora son tan profundas que no hay ni la más mínima luz y el mundo está completamente oscuro. Un vacío infinito de la nada. Un espacio que está al mismo tiempo vacío y lleno. Ser colocado en un ataúd y arrojado a las profundidades del océano no era diferente a ser enterrado vivo en las profundidades de la tierra. Una doncella de hierro guiando el camino hacia la muerte. El viaje para sobrevivir a más de 3000 cadenas perpetuas es largo y arduo. Pero Vikir lo soportó todo. Los gigantescos tubos de metal que se adhieren a su cuerpo como una prenda incómoda, el interminable hundimiento en la oscuridad del vacío sin luz, los monstruos gigantes y sin nombre de las profundidades que merodean a su alrededor. Lo único que ayuda es de Decarabia incrustada en su pecho. Humano. ¿Estás bien? Vale la pena conservarlo. Una criatura increíblemente grande acaba de pasar frente a nosotros y tenía muchas patas. ¿Es tan bueno como el rey sin sombras del Mar Negro? Así es. Jejeje. Todavía tienes mucho tiempo libre, ¿verdad? No deberías hablar de morir así, tienes mucho trabajo por delante. Al escuchar las palabras de Vikir, Decarabia hizo un puchero, como si fuera de buena fe. Muy bien, humano, entonces déjame mostrarte una de mis muchas habilidades, quizás la que más necesitas a estas alturas. Después de hablar, Decarabia emitió una luz extraña desde su único ojo. Vikir estaba un poco sorprendido. Mientras la Decarabia brillaba, una visión del exterior del ataúd empezó a formarse en su cabeza. Compartir visión. Eso es bueno. ¿Vale la pena usarlo? Tal vez sea porque es el mar, ¿no es un poco salado para un elogio que recibes a cambio de encontrar la luz? Decarabia refunfuñó de insatisfacción, pero Vikir le hizo caso omiso. Finalmente, la visión de Vikir comenzó a abarcar el paisaje debajo del ataúd que se hundía. Parecía un bosque. Una jungla. Un bosque gigante. Una vasta extensión de algas, cada tallo tan macizo como los pilares de un templo mítico. Extensión. Sobre un área enorme. Colonias de algas. De pie alto y fluido. Las algas parecen haber sido olvidadas. Soldados gigantes de la civilización antigua. Ponte de pie y haz guardia. Parece que existe. El ataúd que contiene a Vikir. En el centro de este bosque de algas. A la cima del acantilado más alto. Se estaba hundiendo. Culeuleu. Un acantilado afilado como un punzón se elevaba sobre el bosque ennegrecido de plantas acuáticas gigantes, y al final había una estructura que emitía una luz tenue como una linterna. Un antiguo castillo con una atmósfera antigua y lúgubre, construido en un estilo muy antiguo, hecho de grandes ladrillos apilados sobre un volcán extinto en las profundidades del mar. Nueva Nebel Vague. La peor prisión del mundo. Esperaba a Vikir. Castillo fantasma del mar ultraprofundo, 1. Es el lugar más frío, más caluroso, más áspero, más asqueroso y más duro del mundo. Dios lo aisló del resto del mundo, separándolo de la luz del sol para siempre. Es un infierno que nadie puede imaginar. Ninguna palabra o ilustración puede transmitir plenamente los horrores de la Nebel Vague, y su atmósfera única y grotesca solo se puede sentir respirando su aire. Pueblo del mundo, por favor no pequéis. Si ya lo has cometido, busca la manera de arrepentirte lo antes posible. Porque Nebel Vague, la gran prisión de las profundidades, te espera en el fondo del abismo de profundidades desconocidas con la boca abierta. Asterisco. En el fondo de una profunda trinchera en el mar ultraprofundo. Un castillo se eleva sobre un espeso bosque de algas negras. Una luz azul amarillenta brilla inquietantemente como la luminiscencia de un pez de aguas profundas en la cima de un volcán extinto. Era la naturaleza misma de la Nebel Vague, un antiguo castillo en ruinas hecho de ladrillos gigantes en forma de cubo apilados uno encima del otro. Teon Kun. El ataúd que contenía a Vikir fue dejado caer en lo más alto del castillo principal, sobre una enorme puerta circular de hierro. Un castillo fantasma del mar ultraprofundo, su interior está excavado profundamente en la montaña social. Vikir examinó el paisaje exterior a través de los ojos de Decarabia. Esta es la puerta del bien y del mal. La enorme puerta circular de hierro tenía decenas de metros de diámetro.
El material parecía ser una aleación de adamantium y ortorcon, como las bóvedas de los burgueses que había visto antes, y no se atrevía a imaginar su grosor y peso. Blanco a la izquierda, negro a la derecha. Solo hay un significado para esta colocación antitética de colores. La puerta del bien y del mal. El límite final entre el bien y el mal. Era la puerta principal y símbolo de la Nouvelle Vague. Y ahora. Jijijiji. La puerta lentamente comenzó a girar 180 grados. Como la tapa de una alcantarilla, la puerta abierta se movió lentamente hacia arriba y hacia abajo, succionando el ataúd que contenía a Vikir hacia el interior del castillo junto con el agua de mar. Debajo de las puertas del bien y del mal se podía ver una membrana mucosa pegajosa no identificable que parecía bloquear el flujo de agua de mar. Las ventanas de todo el castillo también estaban cubiertas con la misma baba transparente. Kvakvan. Cheol-seo. El ataúd que contenía a Vikir cayó al duro suelo con un fuerte chapoteo. Para entonces, el ataúd había sido moldeado al tamaño de Vikir como un traje de hierro. Luego, Vikir sintió unas manos siniestras abrir la tapa. Hemos llegado. Vikir asomó la cabeza tan pronto como se abrió la tapa del ataúd. El interior de la verdadera naturaleza de la Nouvelle Vague apareció a la vista. Los pisos, las paredes y el techo están completamente oscuros. El ambiente era frío, húmedo y lúgubre, como corresponde a un castillo construido en las profundidades del mar. Guardias con uniformes negros se asomaban por debajo del ala de sus sombreros. Sabueso nocturno. ¿Es este el último residente? Escuchó murmurar al corpulento guardia frente a él. Tenía una gran cicatriz de quemadura en la cara y una placa en el pecho que decía Garm Nord. Su rango parecía ser el de teniente, a juzgar por el único diamante en las charreteras de sus hombros. Teniente Garm Nord, dijo, mirando a Vikir. La ceremonia de entrada se llevará a cabo en breve. Asegúrate de estar listo cuando eso suceda. Ante esas palabras, Vikir levantó la vista. Efectivamente, había varios prisioneros más reunidos en la sala de espera frente a él. Todos vestían uniformes de prisión a rayas blancas y negras y llevaban grilletes Blisem en muñecas y tobillos. Luego, frente a Vikir y los demás que se habían puesto sus uniformes, el teniente Garm habló. Aquí les daré a todos una breve introducción al sistema, como estoy seguro ya saben. Nouvelle Vague parece un castillo sobre un volcán extinto, pero su interior es en realidad mucho más amplio. Una enorme cámara subterránea vertical excavada en la base del volcán. Está dividido en 9 partes. El teniente Garm inició su explicación con un sencillo dibujo. El primer piso. También conocido como nivel 1 minuto. Aquí es donde viven los guardias y donde se llevan a cabo todos los eventos, excepto las ejecuciones, como las ceremonias de entrada y los ascensos. También es un espacio donde se encarcela a los delincuentes con las penas más bajas, aquellos con sentencias de 3 años o menos. El segundo piso. También conocido como nivel 2 minutos. Aquí es donde se encuentran los presos con sentencias de 5 años o menos. Un año en la Nouvelle Vague equivale a 10 años en cualquier otra prisión del mundo, por lo que en una prisión normal, los presos que habrían sido condenados a al menos 30 años y no más de 50 años de prisión serían recluidos aquí. El tercer piso. También conocido como nivel 3. Aquí es donde se encuentran los delincuentes con sentencias de 10 años o menos. En una prisión normal sobre el terreno, aquí es donde los delincuentes serían sentenciados a 100 años de prisión. El cuarto piso. También conocido como nivel 4 minutos. Aquí se recluye a los delincuentes con sentencias de 15 años o menos. No encontrarás delincuentes comunes en este nivel. Aquí están encerrados criminales de guerra y otros criminales atroces involucrados en terrorismo y genocidio al menos a escala urbana. El quinto piso. También conocido como nivel 5 minutos. Aquí se encuentran recluidos criminales con sentencias de 20 años o menos. Aquí se encierra a quienes han causado grandes daños al país mediante el terrorismo de Estado, los disturbios civiles o la conspiración. También es un lugar donde se encuentran las dependencias de los funcionarios de alto rango a nivel de guardia, y también se encuentran allí varias instalaciones especiales como una casa de cría y una casa de ejecución. El sexto piso. También conocido como nivel 6 minutos.
Aquí se encuentran los delincuentes condenados a cadena perpetua en la Neville Vague. El propósito de este nivel es mantener alejadas del mundo para siempre a las personas peligrosas que podrían derrocar al Estado, y los prisioneros aquí son tratados más como monstruos que como seres humanos. El séptimo piso. También conocido como nivel 7 minutos. Incluso la misma cadena perpetua se divide en grados y pesos. Según la ley imperial, un juez puede imponer múltiples cadenas perpetuas si considera que una mera sentencia de cadena perpetua no es suficiente para absolver el delito, y este nivel incluye presos que han cumplido al menos 100 cadenas perpetuas. El octavo piso. También conocido como nivel 8 minutos. Aquí se encuentran prisioneros con 1000 cadenas perpetuas o menos. El noveno piso. También conocido como nivel 9 minutos. El teniente Garm terminó su explicación, golpeando la imagen con el bastón de 3 etapas que llevaba alrededor de su cintura. Los prisioneros a punto de ser admitidos se rieron y murmuraron entre ellos. Me sentenciaron a 8 años en este lugar, esto es horrible. Mierda, me sentenciaron a 13 años, esto significa que si vives en la tierra, tendrás que pudrirte en pan durante 130 años. Prefiero cumplir mi condena aquí de forma breve y sencilla. Tisk, tisk, tisk. Soy una sentencia de por vida. Joder, ¿quieres que viva en este lugar de mierda por el resto de mi vida? Son pichones jóvenes, si te das cuenta que la cadena perpetua tiene un conteo, ¿no? He cumplido 3 cadenas perpetuas. Los prisioneros estaban envueltos en una batalla angustiosa, igualando la fuerza y brutalidad de cada uno. Uno en particular llamó toda la atención. Era enorme, con manchas negras cubriendo su cuerpo y rasgos faciales como los de un demonio. No había nadie entre ellos que no lo conociera. Sakkut de Leviatán. Su apodo terrenal era leproso de la plaga. Un criminal extremadamente malvado que fue expulsado de la familia Leviathan por sus escandalosos experimentos con humanos, y la recompensa por su cabeza llegó a alcanzar las 11 cifras. Él sonrió, mostrando sus dientes afilados. ¿Alguna vez has oído hablar de una plaga llamada muerte roja, niña? Fue creado por este mismo cuerpo. Reconocido como un peligro por el Imperio, Sakkut fue condenado a cadena perpetua 666 veces y encarcelado aquí en Neville Vague. Ahora reside en el nivel 1 a la espera de las noticias de admisión, pero no es la persona que originalmente se suponía que debía estar aquí. Cuando abre la boca para hablar, las bocas de los prisioneros a su alrededor se cierran al unísono. Como si disfrutara del pesado silencio, Sakkut continuó. Incluso completamos ensayos clínicos con los indígenas de la selva. De la nada, Qubadis intervino y arruinó las cosas. Uf. Es una pena. Fue una oportunidad para ver la pandemia, una enfermedad infecciosa que se propaga a un nivel sin precedentes. Limpio. Había algo más singular en él además de su apariencia y biografía. Había llegado como un prisionero autoproclamado. Growling. Vine aquí por mi propia voluntad para encontrarme con él, así que estamos en un nivel diferente de los pececillos como tú que fueron traídos a la fuerza. Sakkut estaba ignorando no solo a los prisioneros que iban a compartir la ceremonia, sino incluso a los guardias. Sin embargo, el impulso que estaba emitiendo fue tan cruel que ninguno de los guardias se adelantó. Mantuvieron la distancia por miedo a la plaga que pudiera portar. Mientras tanto, el teniente Garm estaba explicando brevemente los procedimientos para la próxima ceremonia de entrada. Habrá un total de 3 pasos en el proceso. Primero, una inspección de pertenencias. En segundo lugar, un examen médico. En tercer lugar, bañarse. Los prisioneros parecieron sorprendidos. No necesitamos que nos registren ni que nos quiten las armas, ¿verdad? En primer lugar, no podemos traerlos aquí. ¿Van a hacer un chequeo físico y luego de salud? Es como un servicio médico, no un centro de asistencia social penitenciario. También te desinfectan y te bañan. Jaja, la Neville Vague es más cómoda de lo que pensaba. Uf, no puedo esperar a que me limpien, la salinidad del agua del mar me puso pegajoso todo el camino hasta aquí. Contrariamente a los rumores, la Neville Vague era bastante cómoda. Los prisioneros parecían relajarse con la idea de que las noticias que pronto seguirían no serían gran cosa. Pero ha comenzado.
Vikir lo sabía. La ceremonia de entrada mencionada aquí en realidad no significa simplemente la ceremonia de entrada. Y qué aterradora fue esta serie de acontecimientos, envueltos en palabras ordinarias como control de pertenencias, examen médico y baño. Castillo fantasma del mar ultraprofundo, 2. Almohadilla 1 ra ceremonia de entrada, inspección de pertenencias. La ceremonia de juramentación consta de 3 procedimientos. Hasta que empezó, los prisioneros no se dieron cuenta de la gravedad de la situación. La inspección de pertenencias era algo natural, y el segundo y tercer control médico y los baños eran lujos inesperados. Como resultado, los prisioneros estaban generalmente felices. ¿Qué clase de idiota traería un arma a un lugar como este? No estoy ocultando nada, así que estaré bien. Oh, solo quiero darme un baño. Pero Vikir no creyó ni una palabra de lo que estaba escrito en el protocolo. Para aquellos que fueron arrastrados a la Nebelvague, son ingenuos. Los prisioneros no pierden la sonrisa incluso cuando los arrastran atados en filas junto a ellos. ¿Cuánto tiempo se pueden mantener sus expresiones? Pronto, los guardias condujeron a los prisioneros, incluido Vikir, a la plaza abierta. Solo entonces sus caras cambiaron. ¿Qué? ¿Dijiste que ibas a revisar nuestras pertenencias? Entonces, ¿por qué nos llevas a este acantilado? La escena frente a ellos era todo un espectáculo. Acantilados escarpados. Y luego, a lo lejos, casi un punto, otro acantilado. Y entre los acantilados se conectaron cuchillas muy afiladas. Y había más. En la parte superior del puente de cuchillas gigante que conecta un acantilado con otro, bolas de hierro gigantes que podrían haber sido utilizadas para la demolición en un sitio de construcción se balanceaban de un lado a otro como un reloj. ¿Qué demonios es esto? No quieres que cruce esto, ¿verdad? Estamos en una cresta. ¿Qué son esas bolas de hierro? Los rostros de los prisioneros se pusieron blancos ante la horrible vista que tenían ante ellos. Veo. Vikir asintió. El boca a boca de la Nebelvague no es algo cualquiera. Estaría disfrazado de palabras cotidianas, pero la realidad sería horrible y brutal. Igual que ahora. Seré un. Finalmente, los guardias mostraron sus verdaderos colores. Apuñalaron a los prisioneros por la espalda con cuchillos, garrotes, lanzas y tridentes. Iban a matarlos si no subían al puente de cuchillas. Al final, los prisioneros lloraron y pusieron los pies sobre la espada. Tuvieron que caminar descalzos sobre cientos de metros de palas. Si perdieran el equilibrio aunque fuera por un momento, caerían al fondo de un acantilado desconocido. Uno de los prisioneros preguntó temblorosamente. ¿Qué pasa si me caigo por ese acantilado? Lo dejaré a tu imaginación. El teniente Garm, que dirigía a los prisioneros, respondió en tono burocrático. A continuación, los prisioneros formaron una fila y comenzaron a caminar sobre la hoja afilada. Las hojas afiladas se clavaban en sus pies descalzos con cada paso. Cada corte sería cada vez más profundo bajo el peso de sus cuerpos. La fría hoja cortaba y cortaba las plantas de los pies de los prisioneros. ¡Qué guau! El prisionero, que escupía sangre y caía de rodillas, cayó directamente frente a la espada y todo su cuerpo se rompió en pedazos. Ududú, ududú, ududú. Llovió sangre y carne rojas. Al ver al prisionero frente a ellos caer y morir en un instante, los otros prisioneros se pusieron aún más nerviosos y se pusieron de puntillas. Se torcieron los dedos gordo y meñique, agarrando la hoja con los dedos y caminando lentamente. Así fue como los prisioneros pudieron moverse. Pero en realidad era solo una forma de moverse. ¡Boom! Una bola de hierro gigante pasó frente a los ojos del prisionero. Las bolas atravesaron el puente en secciones, cada una con una enorme cantidad de peso y velocidad. Si te golpearan aunque fuera una vez, todo tu cuerpo sería aplastado como carne de pescado y serías arrojado por el acantilado. Jaja idiotas, no hay manera de que estas bolas nos golpeen. Un prisionero se arrastraba como una cucaracha, agarrando la espada con ambas manos y pies. Sus manos y pies ya estaban cubiertos de sangre, pero todavía se arrastraba con bastante firmeza sobre sus piernas. La gigantesca bola de hierro pasaba sobre su cabeza, por lo que no corría peligro. A primera vista, ese era el caso.
Pero había algo de lo que el prisionero no se daba cuenta y era el material de la pelota. ¡Boom! La bola de hierro pasó volando y luego regresó. Cuando se acercó, el prisionero agachó la cabeza. La idea era dejarlo pasar con seguridad sobre su cabeza. Pero... ¿Eh? El prisionero de repente sintió que su mano derecha se levantaba por sí sola. Quebrar. Su mano derecha fue repentinamente arrancada de la nada y atrapada en la bola de hierro que se balanceaba. Hola yo. Imán. Así es. Cada una de las bolas de hierro que pasaban sobre el puente de la pala tenía una poderosa fuerza magnética. El prisionero, cuyos dedos estaban incrustados con núcleos de hierro, sintió que un poderoso imán mantenía su mano derecha en su lugar. Y luego... Udeu. El prisionero vio el núcleo de hierro en su dedo atravesar la carne, salir y unirse a la bola de hierro. ¡Ah! El prisionero gritó cuando le arrancaron los dedos del cuerpo y perdió el equilibrio. Los dedos de los pies y de las manos que habían estado agarrando las piernas de la espada cedieron y cayó hacia atrás sobre la espada, dividiendo su cuerpo verticalmente y enviándolo a caer por el acantilado. Cosas similares sucedieron una tras otra en el puente de cuchillas. La bola de hierro oscilante absorbió todo. Maricón. Un prisionero con una lima escondida en el ano fue destrozado en un horrible ataque. Otro prisionero, con fragmentos de la espada incrustados en viejas heridas, cayó al suelo debajo del puente de la espada, gravemente herido. Lo mismo ocurría en general con aquellos que llevaban prótesis de brazos o piernas. También había bastantes prisioneros que habían caído del acantilado en agonía cuando la bola de hierro, con su poderosa fuerza magnética, se rompía como una cuerda con cada golpe. Aquellos que aún no habían llegado al puente solo podían estremecerse de terror. ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el boca a boca? ¿Esto es solo la muerte de un perro, no es una ejecución de facto? El teniente Garm junto a él negó con la cabeza. No, no es. Hay una ejecución de la Snebelbage, y es mucho peor que esto, y hay un prisionero allí que está muy bien. ¿Qué? Ante esas palabras, todos los prisioneros volvieron la cabeza. El puente de palas, precario, y las bolas magnéticas de hierro corriendo sobre él. En medio de todo esto, había un hombre caminando casualmente. Era Vikir. Es bueno que Beelzebub y de Carabia no quedaran atrapados en los imanes. Vikir simplemente caminaba descalzo por la cresta. Sus callos, endurecidos por años de entrenamiento, podrían hacer retroceder una espada de este tamaño sin necesidad de maná. No fue demasiado difícil llegar al otro acantilado, siempre y cuando se mantuviera alejado de alguna que otra bola de hierro. ¿Qué es ese monstruo? ¡Hurra! Yo también voy. Incluso un niño pequeño así se va, así que no te puedes asustar. Los otros prisioneros también se sintieron alentados por la propaganda de Vikir y comenzaron a subir por el pequeño puente. Almohadilla 2 da ceremonia de ingreso, examen médico. Después de la primera ronda de control de sus pertenencias, el número de candidatos había disminuido. Sin embargo, no fueron aniquilados ya que habían viajado a las profundidades del mar. Sin embargo, había bastantes personas cuyos cuerpos estaban cubiertos de hematomas y sangre. Está bien, el siguiente paso es el examen médico. El teniente Garm abrió la boca, pero ninguno de los prisioneros le creyó. Y efectivamente, los prisioneros quedaron atrapados como ratones de laboratorio en un valle estrecho. ¿Qué diablos se supone que debemos hacer aquí? Allí arriba. Allí arriba. Algo está cayendo. Uno por uno, los prisioneros miraron hacia arriba. Uno por uno, miraron hacia arriba y vieron algo parecido a nieve negra cayendo. De cerca, eran esferas que parecían pelotas de goma, un poco más pequeñas que el puño de un adulto y rebotaban al tacto. Tan pronto como tocaron el suelo, se revelaron. El cuerpo redondeado se estiró para revelar una forma ovalada alargada. El cuerpo completamente negro se contrajo y unos dientes afilados, como uñas, sobresalieron de lo que parecía ser una cabeza. Sanguijuelas. Los gritos surgieron de los prisioneros. Innumerables sanguijuelas llovían sobre las cabezas de los prisioneros. Estos pequeños vampiros se aferraban a los cuerpos de los prisioneros, succionando todo lo que podían,
y no parecía que solo estuvieran extrayendo sangre. ¿Eh? Esto no es sangre. Son huesos, son huesos. ¿Estos bastardos chupan la piel? Gritos de horror surgieron entre los prisioneros. Lo que chupaban las sanguijuelas variaba. Algunas sanguijuelas chupaban sangre, como se suponía que debían hacerlo, algunas chupaban huesos y otras chupaban piel. Mientras los prisioneros languidecían en el pantano de sanguijuelas, los guardias garabateaban en gráficos. Número 12, densidad ósea normal. Número 36, volumen sanguíneo bajo, vamos a tener que acelerar esto. Número 43, buen estado de la piel, sin impedimentos para trabajar. Informe al teniente coronel, lengua negra. Los controles de salud son de lo que están hechas las sanguijuelas. El hecho de que las sanguijuelas ataquen agresivamente significa que no hay mayor problema con el cuerpo de la presa. Así. Bebiendo. Las sanguijuelas que se aferraban a uno de los prisioneros de repente se paralizaron y empezaron a gritar de dolor. Keuleu, Keuleu. Keuleu. Sacud de Leviatán. Un hombre malvado a quien incluso el venenoso Leviatán había desterrado por tener un problema mental. Las sanguijuelas que se aferraban a su cuerpo, chupando sangre, huesos y piel, se endurecieron y cayeron. Quizás la sangre o la médula contenían veneno. Eso es un gran problema. Vikir pensó para sí mismo mientras permanecía en silencio junto a las sanguijuelas, dándoles lo que tenían para dar, y observaba a Sacud reír con indiferencia en la distancia. Es bueno que sea un alborotador. Si Vikir tenía cuidado, podría utilizar a Sacud a su favor. Almohadilla 3. La ceremonia de entrada, baño. Los prisioneros, que habían salido arrastrándose del pantano de las sanguijuelas, yacían exhaustos en el suelo. Su densidad ósea, densidad muscular y reservas de sangre habían disminuido, y se aferraban a sus vidas. Lo único que queda por hacer es darse un baño. Pero ninguno de los hombres tenía la expresión de anticipación en sus rostros. Los supervivientes fueron arrastrados a una plaza circular vacía, donde encontraron algo desagradable. Era una masa de esqueletos. Los restos esqueléticos de seres humanos rodaban, y tras una inspección más cercana, había muchas características extrañas. ¿Están hundidos esos pequeños agujeros en los huesos? ¿Quemado o derretido? ¿Qué diablos van a hacer de nuevo? Los prisioneros miraron ansiosamente a su alrededor. Y entonces, una vez más, les sorprendió una terrible sorpresa. ¡Chua! Agua subterránea hirviendo y amarillenta brotó del techo. El olor acre parecía contener mucho azufre. ¡Kiar! Los prisioneros se apresuraron para evitar la lluvia de azufre que caía desde arriba. Pero el azufre burbujeante empapó todas partes, de manera bastante uniforme. Pues sí. Con pequeños agujeros atravesando todo su cuerpo, el prisionero finalmente se desplomó en el suelo. Los prisioneros, que un momento antes estaban tirados por ahí, rápidamente se apresuran y se arrastran debajo del cuerpo del muerto. Esto fue para evitar una lluvia de azufre. Oye, dame mi paraguas. Callarse la boca. Ha sido mi amigo desde que estábamos en la tierra. Dámelo. Es mío. Los prisioneros discutieron ferozmente entre sí, desgarrando el cuerpo del prisionero muerto. Mientras tanto, el cuerpo del prisionero muerto fue destrozado y convertido en innumerables paraguas. Finalmente terminó la lluvia de agua sulfurosa que duró horas. A través de la espesa nube de vapor viciado, guardias con máscaras antigas entraron en la habitación. El teniente Garm Nord miró a su alrededor y asintió. Todos los prisioneros están desinfectados, procederemos con las asignaciones de piso ahora. Castillo Fantasma del Mar Ultraprofundo, 3. La ceremonia de entrada había terminado. Los cuerpos de los prisioneros muertos fueron arrojados desde los acantilados al cráter como si fueran basura. A nadie le importaba el destino de los prisioneros, que seguirían figurando como vivos y encarcelados en los registros terrestres porque no habían sido oficialmente ejecutados. Permanecerían atrapados en esta prisión en el papel para siempre, incluso después de la muerte. Por otro lado, los prisioneros que sobrevivieron a la ceremonia recibieron sus asignaciones de piso y habitación. Vikir, que no solo había llegado aquí con más de 3000 cadenas perpetuas,
sino que también había mostrado una actitud indiferente durante la inspección de sus pertenencias, el examen médico y el baño. Fue naturalmente asignado al nivel 9, el 9º piso. Clan. Vikir estaba encerrado en una habitación estrecha. El nivel 9 era básicamente un sistema de aislamiento. La atmósfera en la habitación era sorprendentemente sencilla. Una gran cámara de piedra de ladrillo negro. Toda la cámara de piedra estaba revestida con barras hechas de brisem, una sustancia que absorbe maná y poder físico. Por eso ni siquiera se puede cavar entre los ladrillos con una cuchara. Las barras no solo estaban muy juntas, sino que cubrían el techo, las paredes y el suelo, haciendo imposible escapar. No tenía sentido cavar un agujero para salir a través de las paredes o el suelo, ya que estaban a 10.000 metros bajo el fondo del océano. Tisk, tisk, tisk. Gotas de agua fría goteaban de los ladrillos. El agua era extremadamente salada y concentrada. De hecho, una enorme cantidad de humedad se adhiere a todo el cuerpo. Una aura oscura, fría y húmeda llenó no solo la celda, sino todo el pasillo. El interior de la cámara de piedra estaba vacío. Ni siquiera la ropa de cama o los cuencos habituales, solo un cubo de espacio vacío. Pero la evaluación de Vikir fue bastante dura. No es un mal lugar para vivir. Después de recorrer tantos campos de batalla sangrientos contra demonios, es un buen cambio de ritmo. Vikir murmuró para sí mismo. Kun. La pesada puerta de hierro que había al otro lado sonó con fuerza una vez. Kijijijiji. Una puerta tan pesada que se necesitaron más de 100 guardias para abrirla. Se abrió y se vio entrar a los prisioneros que originalmente habían estado retenidos aquí. Presumiblemente regresando del trabajo forzado en el exterior. Keuleuleu. Keweuweuweu. Las condiciones de los prisioneros que regresaban de sus trabajos forzados en los talleres eran terribles. Vikir recordó la información que ya sabía. Todos los prisioneros de Nebelvage, desde el nivel 1 hasta el nivel 9, debían ir al taller todos los días al amanecer para realizar trabajos. La labor consiste en excavar en el interior del volcán donde se encuentra la Nebelvage. Es un proyecto de ampliación para aumentar el espacio interior de Nebelvage. Es un volcán extinto, pero sigue siendo un volcán y la enorme cantidad de calor geotérmico en su interior no se disipa con el tiempo. Así que los prisioneros cavan y siguen cavando, hirviendo, quemando, secando, día tras día. Los nuevos presos también serán puestos a trabajar mañana. Una voz vino desde el lado de la jaula donde estaba Vikir. El guardia que había visto antes, el teniente Garm, ahora estaba junto a él. Caminó junto a una procesión de prisioneros que gemían por las quemaduras y el cansancio. Te despertarás a las 4 de la mañana y trabajarás sin parar hasta la 1 de la tarde. Tendrás 10 minutos para almorzar, después de los cuales volverás a trabajar hasta la medianoche. Después de eso, regresarás a tu habitación y tendrás 1 hora de oración y arrepentimiento antes de acostarte a la 1 de la madrugada. Son 3 horas de sueño por noche, una comida al día, y esa comida tenía que consumirse en menos de 10 minutos, y tenía que ser algo asqueroso como pan negro o un trozo de cecina. Sin mencionar el trabajo esclavo agotador y de alta intensidad que continuaba día tras día. La voz de Garm resonó hacia arriba debido a la estructura panóptica vertical de la Nebelvage. Vikir podía oír el sonido de la voz de Garm y las longitudes de onda que creaba, y podía sentir la estructura general de la Nebelvage. Una gran estructura cilíndrica. Las celdas de los prisioneros están dispuestas en círculo alrededor de las paredes, con un taller en el centro de los 9 niveles inferiores. Los prisioneros más fuertes, más cercanos al nivel 9, parecían estar trabajando en las profundidades centrales de los 9 niveles inferiores, rompiendo rocas y excavando en el suelo, mientras que los prisioneros más débiles, más cercanos al nivel 1, estaban trabajando en la distancia, soplando montículos de tierra y piedras y tirarlas afuera. Los prisioneros en el medio fueron divididos en áreas de trabajo según el nivel del piso en el que estaban encarcelados, y trabajaron para mover montones de piedras y tierra. Esto significa que si estás más cerca del nivel 9, estás trabajando en la parte más profunda, más caliente y más peligrosa del lugar de trabajo, y si estás más cerca del nivel 1, estás trabajando en la parte menos profunda y menos caliente. Y parte más segura. Esto puede parecer complicado, pero fue muy fácil y sencillo de ilustrar. Dijo el teniente Garm.
Actualmente estáis comprometidos en la gloriosa labor de ampliar la gran Nebelbage. Hazlo con orgullo y hazlo bien. Ampliando la Nebelbage. Para ser más específicos, actualmente estaban creando un área más profunda que el 9º piso subterráneo llamada nivel 9 minutos. También conocido como nivel 10, una empresa enorme para crear un 10º piso subterráneo. Dado que están excavando hasta el 10º piso, tiene sentido que el taller esté en el 9º piso. La nueva sección, el nivel 10, albergará a los delincuentes que no pueden ser alojados en el nivel 9. Sería prudente que ustedes, los prisioneros, cooperaran si se preocupan por su propia seguridad. Garm tenía razón. De vez en cuando, Nebelbage tenía una avalancha de criminales que no podía manejar, y siempre eran los prisioneros los primeros y los que tenían más probabilidades de morir. Entonces, desde el punto de vista de los prisioneros, cuanto más débiles fueran, más duro trabajarían en la construcción, y cuanto antes enviaran a los más peligrosos abajo, mejor estarían a largo plazo. Vikir asintió con la cabeza. En efecto. La Nebelbage tiene muchos monstruos desordenados. Vikir podía pensar en bastantes criminales que conocía y que actualmente estaban encarcelados en el nivel 9. Cistusent Megidio, Lord Griffin, Aurora de la Bella Durmiente, Blancanieves del Asesino, Cenicienta del Tacón de Cristal, Marqués de Sade. Cada uno de estos monstruos era lo suficientemente poderoso como para acabar con una nación entera de un solo golpe. Encarcelados aquí después de haber sido sentenciados a cadena perpetua más de 5000 veces durante su estancia en la Tierra, ni siquiera el piso del nivel 9 de la Nebelbage pudo contenerlos. Para su información, si se niega a servir o se resiste al control de los guardias, será enviado a régimen de aislamiento. No creas que hay un piso peor que el nivel 9. Garm abrió la boca como si apuntara sus palabras a Vikir. Vikir escuchó las palabras y asintió lentamente. La celda a la que se refería el guardia probablemente no se parecía en nada a la que Vikir se encontraba ahora. Solitario. Un lugar terrible. He oído que es un lugar difícil del que salir con vida una vez que estás encerrado en él, y que solo hay un prisionero en toda Nebelbage que puede sobrevivir. Vikir estaba recordando toda la información que había escuchado antes de su regresión. Oh, ya vienen, ya vienen. Apártate del camino o te comerán. Los prisioneros de bajo nivel, al regresar de su trabajo, retrocedieron a izquierda y derecha, aterrorizados. Los guardias también estaban tensos, con las armas cruzadas y mirando al otro lado de la puerta. Sombras negras se extendían por el horizonte ardiente. Sombras grandes, pequeñas o increíblemente grandes. Son los prisioneros del nivel 9, que regresan de su trabajo en el centro de los campos laborales. Todos los ojos estaban puestos en los prisioneros que regresaban del nivel 9. Vikir giró la cabeza como si no le importara y habló en un tono profundo. Oye, guardia, ¿tienes un periódico o algo así? El teniente Garm, que estaba sudando frío, volvió la cabeza. Luego, incrédulo, respondió. ¿Periódicos? ¿Por qué buscarías algo tan precioso en un prisionero? ¿Los periódicos son preciosos? No lo sabía. Cualquier cosa del mundo exterior es valiosa, especialmente algo tan informativo como un periódico. Incluso entre los guardias rara vez se ven los periódicos, y solo el director y algunas otras personas privilegiadas pueden leerlos. La conexión con el mundo exterior es preciosa y peligrosa. Al menos así funcionaba en la Nebelbage. Vikir chasqueó la lengua con tristeza. Somos tan buenos como los prisioneros y guardias que están encarcelados aquí. Ante eso, Garm se puso las manos en las caderas con incredulidad. Pero no se molestó en sacar el bastón de 3 etapas sujeto a su cintura. Mañana, ese ocio desaparecerá. Incluso si eres un demonio atrapado en el nivel 9, una vez que pruebes el trabajo de la Nebelbage, quedarás atónito. Esta prisión lleva el nombre del volcán Nebelbage, que alguna vez fue más caliente que cualquier otro. Ahora es un volcán extinto, pero el calor geotérmico que aún está atrapado en su interior y no puede escapar es tan caliente como el infierno. Garm expresó sus condolencias a Vikir, quien tuvo que excavar allí a partir de mañana, especialmente en la parte más profunda y caliente. Es donde incluso los demonios del nivel 9 mueren casualmente.